Hola amigos, bienvenidos a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de anterior o de ahora, te invitamos a que revises el repertorio video que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. Bueno, antes que todo veamos esto, donde El Salvador sin registro de homicidio el 5 de mayo. La Policía Nacional Civil informó que mayo registra su cuarto día consecutivo sin muerte a causa de violencias. La Policía Nacional Civil informó que el 5 de mayo el país no registró homicidios a escala nacional y un logro atribuido al Plan Control Territorial y al régimen de excepción que fue aprobado por la Asamblea Legislativa. Finalizamos el miércoles 5 de mayo con 0 homicidios en el país, reiteró la policía desde sus redes sociales. Además informa la muerte de un supuesto delincuente quien estaba robando en un autobús cuando un pasajero se defendió y le disparó. Se trata de un hecho ocurrido en legítima defensa por parte del ciudadano ocurrido en San Miguel. En el 2023 se perfila como uno de los años más seguros según la PNC. En específico, enero del presente año ha destacado como el más seguro en 201 años de la historia de El Salvador, cerrando con 11 homicidios. Mientras que febrero presenta una reducción del 70% en el índice de homicidio en comparación al mismo periodo, primera quincena del mes del año pasado, en donde se registraron cifras de hasta 14 muertes a causa de la violencia al día. Cabe mencionar que luego de la implementación de ambas estrategias por parte del gobierno de El Salvador, el promedio diario de homicidio de enero de este año fue de 0.3, tanto que en 9 meses del régimen de excepción fue entre 0.5 y 0.6, que significa cerca de un 50% en la reducción a diaria sostenida a escala nacional. Según las estadísticas del Ministerio de Seguridad y la población, entre el 27 de marzo del 2022 y el 16 de abril del 2023 han capturado más de 68.200 pandilleros en sus colaboradores. Cabe mencionar que la Asamblea Legislativa aprobó recientemente por 30 días más, a petición del Ejecutivo la medida comparada o amparado a la Constitución vigente en el 27 de marzo del año pasado. Así que, señores, ahí están las estadísticas. 5 de mayo con 0 homicidios a causa de la violencia de las pandillas. Ahora bien, sobre este tema también la analista política Tania Pastor se refirió a que otros países han manifestado su postura y que quieren implementar la estrategia de seguridad que ha sido eficaz en el país de El Salvador, donde se han reducido los homicidios a un punto que ha convertido al país en el más seguro de Latinoamérica. Así que escuchemos sobre esta pregunta que le hicieron y cuál fue la respuesta de Tania Pastor, abogada y analista política. Pues ojalá y se pudiera hacer, mejorarlo, pero que fuera efectivo. Realmente no es tan sencillo como implementar un régimen de excepción solamente, o tener un plan control territorial, es decir, o hacer reformas o incrementar el número de elementos de la policía. Es decir, hay que tener en consideración también qué tipo de criminalidad es la que se va a atacar, cómo están compuestas estas estructuras, cómo es su forma de gobierno, porque son gobiernos paralelos, ciertamente, pero el tamaño de El Salvador, yo siempre he dicho que ha sido un factor importante que nos ha beneficiado en la efectividad de todo lo que se ha implementado en la situación de la inseguridad que vivía El Salvador. Pero en otros países, por ejemplo, ¿cómo hace México? ¿Cómo podría, hipotéticamente hablando de México, implementar un plan como el de El Salvador para erradicar el narcotráfico? Es decir, está más difícil porque es decir, están prácticamente cooptadas muchas de las instituciones públicas, en mi opinión,
el país es más grande, el narco es más, es decir, es igual de agresivo y de atentatorio contra la vida de las personas, pero son crimen organizados al final del día y decir que solamente van a copiar el plan no es tan así. Pero en realidad estamos viendo que varios países están implementando medidas similares a las de El Salvador, que ya las tenían reguladas en sus normativas, pero como que se les había olvidado. Ahora vemos régimen de excepción en países desde Centroamérica para abajo y medidas que se están tomando que habían sido críticos del gobierno o del plan Bukele y ahora se están implementando en alguna medida. De hecho, en Costa Rica se está haciendo una cárcel más grande. En Costa Rica ya se pidió la colaboración de los jueces para que no estén dejando libres a los criminales, y eso aquí en El Salvador se consideró y fue atacado el presidente Bukele cuando una vez lo hizo de pedir la colaboración como intervencionismo de la independencia judicial, pero allá está pasando y nadie dice nada, ¿verdad? En Ecuador el presidente está exponiendo a los jueces con nombre, apellido y los está tratando de corruptos y está exponiendo su vida con eso, pero nadie dice nada tampoco. Entonces, implementar un plan como el que se ha hecho en El Salvador tan efectivo pasa también por implementarlo teniendo el cuidado de que lo que ha sucedido aquí en términos de vidas de personas inocentes que han fallecido bajo la tutela estatal, eso no puede pasar, o tiene que, es decir, la obligación de cada estado, incluso de El Salvador, es hacer todas las medidas posibles para que esto no suceda. Es difícil, pero hay que hacerlo, y si no se hace, hay delitos. En pocas palabras, el resumen de la analista política Tania Pastor es enmarcado en que cuando el plan control territorial o el régimen de sección, incluido ambas partes, empezó a dar frutos nunca antes vistos y que rápidamente la población empezó a sentir los efectos a favor del plan control territorial y régimen de sección. ¿Por qué digo a favor? Porque la población empezó a sentir aquella seguridad, aquella paz, y que poco a poco la gente empezó a salir de sus colonias y visitar otras, cosas que no se podía anteriormente. A lo cual muchos ciudadanos de otros países empezaron a notar y también empezaron a presionar a sus gobernantes a que siguieran los pasos del presidente Nayib Bukele, por lo cual varios lo criticaron, como Lazo, ¿verdad?, que criticó al presidente Nayib Bukele. También el presidente de Costa Rica hizo una media aseveración medio rara, y ya sabemos el arruinado sin oficio de Gustavo Petro. Pero que en Ecuador Guillermo Lazo terminó implementando la misma estrategia del presidente Nayib Bukele, y ahora Costa Rica incluso pide que se aumente el número de policías y el presupuesto para seguridad, y a la misma vez crear una cárcel, ¿verdad? Entonces quiere decir que el presidente no solo ha traído la paz y la tranquilidad a nuestro querido país El Salvador, que es notorio, sino que también ha traído una luz de esperanza para todos los países de Centroamérica y Latinoamérica, de que cuando se quiere se puede combatir a los delincuentes. Incluso el presidente dijo a aquel mandatario que no ataque la delincuencia, dos, porque son incapaces o simplemente son cheros de los delincuentes y no pueden tocar sus intereses. Fueron las palabras del presidente Nayib Bukele correspondiente a aquellos que lo criticaron, ¿verdad? Ahora, terminamos de escuchar las declaraciones de la analista política Tania Pastor y luego venimos con un video impactante que les va a recordar que las promesas de Bukele se cumplieron. Que se comete. Entonces, implementar este plan creo que sería fabuloso, porque nadie ha propuesto un plan mejor que el que tenemos nosotros. Ha sido sumamente efectivo. Yo creo que negar la efectividad del plan que se ha implementado acá para erradicar a los terroristas no es decir, la efectividad de negarla es como vivir en otro planeta, ¿verdad? Es innegable los beneficios, pero también es innegable que haya habido abusos, que hay que investigarse para que no opaquen estos resultados, y eso pasa por ejemplo, detener esa práctica que parece que está sucediendo en este momento, que si ya pasó el filtro judicial un detenido y sale con medidas, entonces los están recapturando ya no por agrupaciones ilícitas, sino que ahora por limitaciones ilegales a la libre circulación o por agrupaciones terroristas, es decir, por la misma situación pero con un delito diferente. Eso es no respetar el filtro judicial o la independencia judicial, y en ese sentido sí hay que hacer investigaciones también. Por ejemplo, si se dice que en centros penales hay una red de personas que están cobrando $2,000, $3,000
por ingresar alimentos, por hacer visitas o por limpiar vínculos con criminales, eso sí es gravísimo y tiene que investigarse también, porque ese tipo de situaciones que al parecer sí se están dando aquí en El Salvador son las que manchan el tremendo resultado exitoso que ha tenido todo el plan del presidente Bukele. Yo creo que hay que reevaluar el tema FODES, pero definir primero el tema municipalidades, porque para saber a dónde vamos a redirigirlo y con qué tipo de controles, tenemos que primero tener claro cuántos municipios y a dónde, y focalizar la ayuda en municipios y dentro de los mismos municipios también, porque es una realidad la crisis alimentaria en la que ya estamos y que se va a agudizar y que solamente va a incrementar la brecha de pobreza entre los más pobres, entre los más ricos. Ahora mucha gente ha empezado o ha ingresado a ese sector de más pobres y que ya la gente está comiendo saltado, la gente ha cambiado su tipo de comida que a la larga va a generar problemas de nutrición y de defensa, es decir, muchas situaciones pero hay que solventar ahora el hambre. Hay que focalizar la ayuda como lo que pasó con el pez, no llevarla a sectores donde todavía se puede, digamos, sobrevivir. Hay gente que ahorita no tiene que comer, que con suerte comen un tiempo. Entonces allí es donde se necesita realmente focalizar esa ayuda principalmente. Y definitivamente el tema del agro hay que recuperarlo, pero ese es un plan como más a largo plazo, no es algo que vamos a tener ya. Pero ciertamente el no haber producido tanto el año pasado nos está generando que ahora este año, aparte de que ya importamos más o importamos demasiado, ahora lo vamos a hacer todavía más, es decir, en mayores porcentajes, casi que totalmente lo que vamos a consumir vamos a importar, y eso implica que vamos a importar además la inflación que hay en otros países, que es más alta que la de El Salvador, y que también, o sea, hay que tener claro que todo esto es, primero, efectos económicos negativos de la pandemia, que aunque la OMS declare que ya no hay pandemia, lo cierto es que los efectos negativos de la economía nos quedaron. Los efectos económicos negativos de la crisis, de la guerra allá por Rusia y Ucrania también nos... Bueno, ahí tuvieron las declaraciones de la abogada y analista política Tania Pastor, correspondiente a todos los temas de FODE, de la economía, de la crisis alimentaria que es a nivel mundial. E incluso aquí en Estados Unidos se están sintiendo los efectos de esta crisis que está golpeando a todas las naciones, ¿verdad? Y donde el incremento o el incremento de la canasta básica es increíble, ¿verdad? Incluso John Biden lo dijo de que las economías en todos los países están sintiendo el golpe, ¿verdad?, de la inflación, y es así como que todos los países están ahorita en una crisis alimentaria debido también a la inflación y debido a que en nuestro país no producimos nuestros propios alimentos. Bueno, lo que les voy a poner acá es un video cuando el presidente Nayib Bukele anduvo en campaña y que las palabras que él dijo se cumplieron al pie de la letra. Como dice acá, se lo voy a leer. Aquí dice, miren, esto yo lo viví y lo grabé yo el 21 de enero del 2019 en Zacatecoluca. ¿Cuánta razón tenía el ciudadano candidato con sus palabras como un viaje al futuro? Escuchamos lo que dijo el presidente Nayib Bukele en ese tiempo, ¿verdad? Lo voy a poner un poquito más así para que alcancen a ver. Este video fue del 2019 cuando andaba en campaña y se cumplieron. Vamos a escucharlo, por favor. Cambiar nuestro país, y eso va a quedar escrito en la historia de El Salvador, porque nos van a recordar las futuras generaciones como la generación que decidió dejar el pasado de la posguerra atrás, mirar hacia adelante y sacar adelante su país. Yo estoy seguro que lo vamos a hacer con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos ustedes. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga a todos. Cambiar nuestro país, y eso va a quedar escrito en la historia de El Salvador, porque nos van a recordar las futuras generaciones como la generación que decidió dejar el pasado de la posguerra atrás, mirar hacia adelante y sacar adelante su país. Yo estoy seguro que lo vamos a hacer con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos ustedes. Muchas gracias y que Dios me los bendiga a todos. Bueno, ahí pudimos ver las palabras del presidente Nayib Bukele,
que se cumplieron, que esta administración quedará en la historia del país. Uno, por ganar las elecciones en primera vuelta. Dos, por ganar, porque el pueblo le dio la mayoría calificada a la bancada Cian para darle gobernabilidad al presidente Nayib Bukele. Y también porque el único presidente que se amarró los pantalones para combatir a la delincuencia, para acabar con el crimen organizado que tanto agobiaba a nuestro país, que tanto tenía a nuestro país subyugado, acorralado, secuestrado en su propio país. En los tiempos de Arena y el FMLN vivimos un régimen de sección por parte de las pandillas, lo cual la oposición no lo quiere decir. Hoy están quejándose de este régimen de sección, pero realmente este régimen de sección ha venido a favorecer al pueblo salvadoreño. Y escuchemos este testimonio que dio don Mauricio de las personas que le contaron que en cierta ocasión llegaron a El Salvador y les robaron, y desde esa vez quedaron traumados y ya no regresaron, pero que ahora que vieron el cambio en nuestro país decidieron regresar y regresaron con una sonrisa en la boca. Así que pongámosle coco. Escuchen el testimonio de esta señora. Dice que ella fue hace 3 años a El Salvador. Se le ocurrió llevar a sus 2 hijos de 10 y 11 años que habían nacido en Estados Unidos, a pesar que todavía conserva el luto de que los pandilleros le mataron al hermano. Hace 10 años fue a enseñarle su casa donde creció en Apopa. Cometió un gravísimo error. Dice que la llegó a traer el sobrino, pero antes justamente una cuadra de llegar a su casa en Apopa, se les atravesó un carro y los asaltaron. Le robaron todito los pandilleros. Dice, mis niños vivieron ese trauma, ese pánico horrible del asalto, de ponerle armas. No salimos como 3 días de la casa hasta que conseguimos los boletos de regreso y solo nos llevaron al aeropuerto otra vez. Nunca quedé convidada a regresar a El Salvador. Realmente era una tierra de nadie. Aunque pusiera la denuncia y todo eso, lo que me dijeron mis parientes es mejor ni poner denuncia, que nos van a venir a matar a nosotros. Fíjense, señores, cómo estaba la situación en El Salvador. Pero dice que hoy se vio persuadida por la publicidad que hacen de El Salvador, por los youtubers, por los tiktokers, por todo este montón de gente que habla tan bonito de El Salvador, y dispuso ir en Semana Santa. Y le dijo el sobrino, véngase tía, que hoy las cosas son diferentes totalmente. Y así es, me dicen, me fui sola, pero le voy a decir algo, el pánico, la psicosis todavía la vivía. Desde que me ayudaron a meter las maletas al carro, los muchachos que están allí en la calle, los veía extraños, creía que en uno de ellos estaba el pandillero que me había asaltado. Inclusive cuando íbamos camino a la casa Popa, yo venía viendo para atrás, con esa psicosis, pues, con ese miedo, con ese pánico, con ese trauma. Pero no, mi hermana me dijo, no, han cambiado las cosas y te vas a dar cuenta. Y señores, es real. Estoy convencida de primera mano que El Salvador ha cambiado. Y no solo eso, señor. No solo es el hecho en la seguridad, es en la infraestructura. He andado por todo El Salvador. Hice cosas que nunca pensé hacer en mi patria. De verdad le digo, estoy altamente entusiasmada con el cambio que realmente se ha hecho en este país. Y no solo es el cambio de infraestructura y de seguridad, es el cambio que veo en los ojos de la gente, la ilusión y la esperanza de un futuro mejor. Y esto no lo pudo haber hecho nadie más, solo que Bukele, a través también de la gobernabilidad de los diputados. Porque hoy mi hermana y mi sobrino me enseñaron cómo es la situación. Que Bukele, sin el poder que tiene la Asamblea, tampoco hubiera hecho estos cambios. Así es que yo invito a aquellos que solo se dedican a criticar el sistema de gobierno de Bukele a través solo de lo que les dicen y publicidad. No, hombre, si ustedes pueden viajar, vayan y convénzase. Y se van a dar cuenta que viene para El Salvador un mejor futuro. Y no hay duda, señor,
que vamos por el camino correcto. Y mi voto el 2024 es para Bukele y la bancada. Ahí pueden ver ustedes las declaraciones correspondientes a lo que se está viviendo en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. No es como la oposición reta al pueblo salvadoreño, a la diáspora, vengan y comprueben. El problema es que la diáspora está llegando desde el año pasado y ha visto los cambios, han venido alegres, han venido satisfechos, han disfrutado de nuestro país de una forma increíble que no lo habían hecho antes. Antes no podían disfrutar nuestro querido país El Salvador, andaban socando, andaban con el alma en el cielo, pidiéndole a Dios que no les pasara nada. Andaban manejando y caminando y viendo para todos lados así porque tenían miedo que se les apareciera alguien y les pusiera el cuchillo o la pistola. ¿Me entienden? Entonces estuvieron una estadía bajo miedo, bajo zozobra, y eso no es disfrutar unas vacaciones en nuestro país. Ahora la diáspora salvadoreña ha llegado y ha disfrutado como nunca nuestro querido país El Salvador. Y la nostalgia los inunda en el momento que tienen que regresar acá a Estados Unidos y no quisieran dejar este roncito de país que es nuestro terrocito y ver el cambio significativo que ha dado en poco tiempo cuando un gobierno trabaja para el pueblo y solo por el pueblo, ¿verdad? Así que como ciudadanos salvadoreños, hablando en general allá en El Salvador y como diáspora, es necesario que nos unamos y que no permitamos que la oposición saque más diputados, ya que todos estos logros son primeramente gracias a Dios y luego gracias al pueblo salvadoreño que en su sabiduría le dio la mayoría calificada al presidente Nayib Bukele y le dio gobernabilidad para que pudiera implementar todas estas estrategias de seguridad. Así que no dejemos de ir a esta paz y esta tranquilidad. Como pueblo nos toca retener lo bueno y volverle a dar la mayoría calificada a la bancada Cian. Así que déjenme su comentario sobre este tema. Nos vemos en otro video. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Es de gratis y es de choto. Los invito a que se suscriban. Acá mire La Neta SB. Puede seguirme. Ahí hacemos en vivo todos los días. Así que los espero en mi segundo canal y ¡salud! Nos vemos. Déjenme su comentario y regálenme su like, por favor.